Buenos días hermanos, ¿cómo están? Nos encontramos para un nuevo devocional. Estamos estudiando la carta de Primera de Pedro y cada vez se hace mucho más interesante y mucho más profundo nuestro estudio, nuestro conocimiento, y eso por supuesto enriquece nuestra vida. Estamos invirtiendo, sembrando en nuestra vida espiritual y eso es muy importante. Hoy juntos vamos a leer el capítulo 4 y nos vamos a enfocar en el versículo 7 al 11. ¿Sí? Si uno puede ir siguiendo los devocionales y uno puede seguir la línea del apóstol Pedro, podemos ver que él recurrentemente menciona varios temas, como por ejemplo el tema del sufrimiento, el tema de la persecución, el tema de ser diferentes, de que no estamos en este mundo, pero vivimos con nuestra mente puesta en el cielo, puesta en las cosas de Dios, porque allí es nuestro destino final. Y en esta parte que vamos a leer hoy, Pedro vuelve a retomar el tema del amor, pero el amor entre las personas de lo que sería la comunidad cristiana, los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque el capítulo 4 retoma el tema del sufrimiento. Pedro les recuerda que si ellos habían nacido a una vida nueva en Cristo Jesús, no podían no esperar vivir persecución. Si Jesús había sufrido persecución, sufrimiento, si Él mismo lo vivió en su propia carne, era de esperar que sus seguidores también lo experimentaran. Y Pedro les recuerda eso porque a veces si nos dicen, bueno, vas a aceptar a Jesús y vas a ver que todo va a estar bien, todo te hacen una oferta como que mágicamente se solucionó todo, no es verdad. En realidad uno va a seguir teniendo las situaciones diarias, cotidianas, problemas, conflictos, pero con Dios las cosas se viven diferente. Con Dios tenés una mirada diferente de las situaciones, una perspectiva distinta y podés atravesarlas porque Dios te acompaña. Y eso es lo que Pedro les quería decir de alguna manera, que ellos habían nacido de nuevo, una vida diferente, y que si bien iban a sufrir dificultades, persecuciones, que no era de extrañarse también. Fíjense que en el versículo 4 les dice, capítulo 4, versículo 4, no es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan de las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Porque en el versículo 3, Pedro mencionaba muchas cosas que vemos hoy. Al leer la carta de Pedro a mí me sorprende que es tan actual, porque por ejemplo decía, van a ver que sus amigos que siguen en la misma manera de hacer las cosas no tienen problema de estar en inmoralidad, pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas, adoración a ídolos. Pareciera ser que esos problemas que había en ese momento, qué actual, ¿no es cierto? Que hoy también los vivimos. Y cuando uno decide vivir de una manera diferente, puede ser que los demás se den cuenta, se asombren, pero hay otros que como que se van a enojar y que no lo van a entender y van a burlarse o van a apuntarnos con el dedo como que, ¿qué te pasa ahora que ya no haces lo mismo? Entonces es ahí, toda esa introducción hace el apóstol Pedro para poder ahora leer con ese contexto el versículo 7 en adelante, que dice, el fin del mundo se acerca, por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Hasta acá el apóstol Pedro les recordaba el tema del amor. ¿Se acuerdan que lo charlamos en un mismo devocional en el capítulo 1? Cuando él decía el tipo de amor que tenían que tener los unos por los otros. Y esta frase tan hermosa que dice, porque el amor cubre gran cantidad de pecados, ¿sí? El
el amor es capaz de perdonar, el amor es capaz de pasar por encima de las ofensas, de los malos tratos, de las palabras dichas injustamente, o por un momento de bronca o por un momento de rabia. A veces no controlamos lo que decimos o lo que hacemos, pero cuando hay verdadero amor entre los miembros de una comunidad, acá Pedro se estaba refiriendo a la comunidad iglesia, entre ellos los primeros cristianos que estaban de alguna manera conviviendo, estaban ayudándose, estaban apuntalándose los unos a los otros. Les decía que en ese amor, si la comunidad de iglesia estaba basada en ese amor, entonces las ofensas, las pequeñas cuestiones conflictivas se iban a pasar por alto, porque el amor podía perdonar todo eso, el amor podía dar una segunda oportunidad. Y qué importante que es pensar esto también, ponerlo en práctica entre nosotros. Aunque estamos distanciados por la situación que estamos viviendo, seguimos siendo una comunidad. Tenemos que sentirnos como una comunidad, porque eso somos. No importa la distancia, las oraciones acercan esa distancia, los llamados, los mensajes de texto, las oraciones nos acercan y nos hacen seguir sintiendo esa identidad de comunidad cristiana. El versículo 9 sigue diciendo: abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Y acá Pedro trae otro tema importante. Es el tema de los dones. Y dice que todos hemos recibido algún don. Quizá vos pensás, bueno, no, pero yo no sé hacer nada. No. Yo te quiero aclarar que todos hemos recibido un don, algo que nos distingue. Y fíjate que acá Pedro menciona cosas sencillas, como hablar en público, ayudar a otros. Y en Romanos 12, 6 y 7, el apóstol Pablo también toca el tema de los dones espirituales y habla de las diferentes acciones que tenemos que tener los unos con los otros. Romanos 12:7 dice así: si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas, para bendecirnos los unos a los otros. Si vos tenés un don, y ya viste que en la palabra de Dios menciona diferentes cosas: animarnos, darnos consejos, hablar en público, liderar. El don que Dios te marcó, con el que te hizo especial, que nadie otro puede desarrollar esa tarea como la desarrollás vos. Si Dios te dio ese don, no es para vos, es para bendecir a los demás. Hoy vivimos en una sociedad muy individualista, una sociedad que solo piensa en sí misma, en qué otra cosa puede tener, en qué otra cosa puede disfrutar para sí misma, placeres personales. Dios nos llama a servirnos unos a otros, con las cosas distintivas y especiales que puso en cada uno. Dios nos llama a ayudarnos, a sostenernos, a construirnos los unos a los otros en amor,
a apoyarnos, a marcarnos cosas que quizás necesitamos mejorar, pero de eso se trata la comunidad. Y quiero terminar con un texto que amplía toda esta idea y que está en Hebreos 10:24, que dice así: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros, a realizar actos de amor y buenas acciones. Te lo leo de vuelta porque está buenísimo este texto. Pensemos en maneras de motivarnos los unos a los otros, a realizar actos de amor y buenas acciones. Acortemos las distancias hoy. Acortemos este tiempo de distanciamiento social conectándonos. Te dejo un desafío, como me gusta siempre pensar en algo práctico para poner por obra la palabra del Señor. Te dejo el desafío, pensá en qué maneras hoy podés motivar a alguien de la iglesia, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Busquemos hoy, hagamos alguna acción, mandemos un mensajito, hagamos un llamado, veámonos a través de las redes sociales, veámonos a través del celular, que hoy son nuestras herramientas de contacto. Y hoy tengamos esos actos de amor con nuestros hermanos en la fe. Que Dios te bendiga.